Entonces, ¿saben qué hacen? Sí, la vacuna. Entonces ya los organismos ya tienen. O si no, la otra es la siguiente, ¿no? No sé si vieron ya ayer en el seminario, o hoy día lo van a ver. Una toxina se convierte en toxoide, es motivo de un premio Nobel. Y ese toxoide ha sido inoculado en un animalito, y el animalito ha producido anticuerpos contra esa toxina. Por lo tanto, si yo me he enfrentado ante una toxina, sacan la sangre de ese animalito, purifican los anticuerpos y esos anticuerpos me los dan. También puede ser eso. Entonces puede ser una vacuna, a eso se llama inmunoprofilaxis, y cuando ya utilizan anticuerpos formados en otro animalito para que yo pueda defenderme, a eso ya se llama inmunoterapia. ¿No? Entonces así es ese es un conjunto de linfocitos que han incrementado su población, a las que se llaman células plasmáticas, y van a producir los anticuerpos. Hasta las 10:10, ¿no? Es esta clase. La vez pasada fuimos de visita a la Bacchus, y yo pensé que nos iban a invitar cerveza, pero lamentablemente me equivoqué, porque empezaron a venir bastantes bocaditos, nos trajeron cancha salada, y también vino un mago, nos hizo una serie de demostraciones, y no llegaba la cerveza. Pero al final llegó la cerveza y tomamos todos, ¿no? Mucha rabia. Entonces, ¿saben qué? Salió una persona, ¿no? Muy presentable, una persona que dominaba el hablar, ¿no? Como ustedes dicen, ¿no? Tenía su floro, y empezó a decirnos lo siguiente: señoras y señores, les saluda Bacchus, la familia Bacchus, estamos aquí para servirles, ¿no? Y ¿saben qué? Nosotros solamente hacemos una cosa, pero la hacemos bien, hacemos cerveza. Los linfocitos B solamente saben hacer una cosa, y lo hacen muy bien: anticuerpos. Bien, ese es un anticuerpo, vayan recordando, ¿no? Por esta región reacciona con el antígeno. Esta es la cadena pesada y esta es la cadena liviana. Como ustedes se dan cuenta, para la izquierda es lo mismo y para la derecha es lo mismo. Así que tiene dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas. Estos son puentes de disulfuro. ¿Ya? Un poco resumiendo. ¿Ya? Inmunidad innata, inmunidad adaptativa. ¿La inmunidad innata es específica? No es tan específica. Actúa en rangos muy amplios, ¿no? Contra lipopolisacáridos, pero no es contra un tipo especial de lipopolisacárido. La inmunidad adaptativa es para antígenos más específicos, ¿no? La diversidad es limitada y aquí es muy amplia, porque si bien es cierto que la inmunidad innata actúa acá, más ya no puede actuar. En cambio, los anticuerpos actúan sobre todos, pero de manera específica. Memoria. La inmunidad innata no tiene memoria. En cambio, los linfocitos sí pueden presentar, los linfocitos B pueden presentar memoria. Eso es lo que decía su compañero antes, ¿no? Que la vacuna. ¿Cuál es, dentro de muchos aspectos, qué es lo que se busca de una vacuna? Que tenga memoria, que tenga linfocitos B de memoria. Entonces, en un segundo contacto, inmediatamente empieza a producir anticuerpos. No necesita 14 días para empezar a producir, porque está bajo la forma de memorias. En la inmunidad innata, la piel, epitelio, sustancias químicas, antimicrobianos, que ya hablamos, ¿no? Complemento hablamos, fagocitos hablamos, etc. Células NK también hablamos. Y acá, ¿quiénes están? Anticuerpos. Linfocitos, ¿no? Los linfocitos T, los linfocitos B. Esas son las principales diferencias entre inmunidad innata e inmunidad adaptativa. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Dúvidas? Nada. Sí.
no se toma muy en cuenta eso, te explico. Si un anticuerpo tiene esta forma, toda la molécula tiene que ser funcional. Si no es funcional, entonces ya no puede, por ejemplo, hacer aglutinación. Entonces, porque con uno de ellos reacciona con un eritrocito, por decir, o con una bacteria, y luego con el otro reacciona con otra bacteria. Entonces, ese tipo de fenómenos no tiene por qué presentarse, ni tampoco está dado en términos químicos, sino más bien biológicos. Entonces, ha habido un investigador argentino, latinoamericano, que descubrió este tipo de anticuerpos, a lo que se llaman anticuerpos no asimétricos. Si no se utiliza la asimetría, tienen que ser simétricos para que los dos lugares estén funcionando. ¿Alguna otra pregunta? Ya, sigamos entonces. El sistema inmunológico tiene que estar muy bien organizado. Tiene que tener órganos, tiene que tener células y tiene que tener moléculas. En el caso de esta primera presentación, está comentarles cómo está organizado en términos de órganos y de células. Es probable que esto de células ustedes ya los conozcan, porque lo han visto en el colegio y quizá también lo han visto en cursos preliminares. ¿Cuáles son las células que están involucradas en el sistema inmunológico? Fundamentalmente las células o los leucocitos, las células que están en la sangre, ¿no? Entonces, a partir de la médula ósea va a aparecer dos progenitores. Aparece un progenitor linfoide común y un progenitor mieloide común. Ya les hice ver una diapositiva anterior donde existe un conjunto de citoquinas que están involucradas en el desarrollo, en la maduración y en la diferenciación de estas células. ¿Se recuerdan? La IL-4 promueve a linfocitos B, la IL-15 a los NK, la IL-7 a los linfocitos T. Entonces, de aquí se empiezan a diferenciar. De la serie mieloide, ¿quiénes aparecen? Eosinófilos, basófilos, neutrófilos, que son las células que están involucradas con la respuesta inmune. Ahorita vamos a hablar sobre cada uno de ellos, ciertamente de manera genérica. Y a partir de la serie linfoide, ¿aparece quiénes? Los linfocitos T, los linfocitos B, los NK, y también unas células que se llaman células dendríticas. Dendríticas, no es dendríticas, porque forma estas prolongaciones citoplasmáticas. La siguiente lectura, o la primera lectura que vamos a presentar la primera semana, está relacionada con estas células. Estas células no solamente pueden ser originarias de la médula, de la serie linfoide, también pueden ser originarias de la serie mieloide. Entonces podemos empezar. Se hace un recuento diferencial, ¿no? Aunque esto con el tiempo va a pasar de moda, porque lo que ahora se hace, ¿no te has hecho examen de sangre? Sí. ¿Y cuántos leucocitos tienes? ¿No? Ah, no, tiene apendicitis seguro porque tiene más de 14.000, ¿no? Valores normales, valores absolutos, ¿no? Estos valores relativos, ¿cómo se sacan? Les decía ya, de repente todos ustedes no les gusta inmunología, no van a hacer la especialidad de inmunología, pero sí van a necesitar inmunología hasta cierto grado. Algunos chicos o señoritas les pueda gustar un poco más. Yo por lo menos estoy dispuesto con la profesora Priscila a hacerles algunas prácticas de laboratorio sin costo para el Estado, ¿no? Sin costo alguno, ¿no? Por ejemplo, el ciclo pasado convocamos a unos 15 chicos, creo 18 chicos, que vinieron y hicimos una práctica de ELISA, ¿no? De DAS-ELISA. Creo que también hicimos algo sobre determinación de grupos sanguíneos, cosas que se podrían hacer fácilmente. Y se puede hacer un recuento, ¿no? de una gotita de sangre, colocamos en una lámina y con el microscopio podemos hacer un recuento, ¿no? Se coloca una relación de todas estas células que están involucradas en la respuesta inmune y con el microscopio, en un movimiento de zigzag, se va empezando a contar. Entonces alguien con el microscopio va diciéndole monocito, marcan monocito, linfocito, marcan linfocito, eosinófilo, marcan.
¿Hasta cuántas células marcan? Hasta 100 células. ¿Cuántas contamos de linfocitos? 30. Entonces dice, 30% de linfocitos tiene esta persona. Y si, por ejemplo, va sumando y dice, ¿no? De basófilos, 5. Ah, basófilos 5. Ah, no, no está bien. Porque ¿cuántos basófilos son normales? De 0 a 1. Y así se saca un recuento diferencial. Van aprendiendo un poquito y van tomándole cariño también al curso y a la parte experimental, que es importante. Esos son los valores normales para cada uno de ellos. Dennos cuenta: neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos, de los más importantes. Linfocitos. Los linfocitos, existen varios tipos de linfocitos. Es la población más importante en inmunología, más diversa. Y tienen que aprender cada uno de ellos. ¿Bien? Los linfocitos T, lo pongo de una vez para poder explicar. Los linfocitos T se dicen T porque van al timo y ahí se capacitan. ¿De dónde salen? De la médula ósea. Y se van hasta el timo. Y en el timo les capacitan. Y a cada uno de ellos le dicen: tú vas a responder contra tal antígeno. Y tú no vayas a responder contra este antígeno, no, sino contra el siguiente antígeno. Y así sucesivamente. De manera que nosotros tenemos nuestros linfocitos que están capacitados para responder contra todas las moléculas que existen en el mundo biológico. Por eso que algunas veces no está recomendado plenamente la extirpación de los ganglios. Porque ¿dónde están los linfocitos? En los ganglios. Y si a uno le extirpan el ganglio, entonces están yendo ahí poblaciones íntegras que pueden defendernos de una enfermedad. Entonces, ¿qué nos estarían haciendo? Como una especie de knockout. Los linfocitos T, ¿dónde se capacitan? En el timo, por eso se llaman T. ¿Ya? Listo. Estos linfocitos T, todavía existen diferentes poblaciones. Existe un TH1, un TH2, ¿no? Un TH17, etc. El TH17, ¿qué hace? Inflamación, nos defiende contra bacterias extracelulares, infección de hongos. El TH1, infección contra virus, bacterias intracelulares, aquí es extracelulares. El TH2 está comprometido con alergias, con parásitos. TH9, parásitos, alergia. Estos son los foliculares que ayudan a los linfocitos B. ¿Qué hacen los linfocitos B? Producen anticuerpos. Y estos son los reguladores. Van a ser linfocitos que van a regular la respuesta inmunitaria. No sé si ustedes han escuchado que los niños deben gatear. Los niños deben estar expuestos a bacterias. No está bien demasiada higiene. No hay que lavarlos mucho. Nosotros tampoco no podemos lavarnos mucho. Los extremos son dañinos. ¿Por qué? Porque si por algún caso no tenemos contacto, ¿no?, con las bacterias, por lo menos las bacterias buenas, tampoco no estoy diciendo llévenle al hospital del niño y que los niños gateen por ahí, no, sino porque tienen que tener, ¿no?, desarrollarse. Esos niños que están expuestos a mucha limpieza, ¿qué pasa? Su TH1 no está desarrollado. Y como el organismo tiene que compensar, entonces en vez de TH1 empiezan a desarrollar más TH2. Por eso que esos niños, ¿qué cosa hacen? Es una explicación científica, por ejemplo, aparte de las comidas enlatadas y todo. Los linfocitos B. ¿Qué hacen los linfocitos B? Ya hemos hablado reiteradamente, creo. Los linfocitos producen balas mágicas, anticuerpos. Los natural killer. Los natural killer, ya les mostré creo que un gráfico, eso es lo que hacen. Y miren, los natural killer, para poder atacar a una célula, le piden esta molécula. Algo así como si les piden a ustedes un carnet para que puedan ingresar a la puerta, o de repente si hay algún movimiento les piden su DNI, ¿no? ¿Tu DNI? No, me olvidé, ya, listo, adentro, ¿sí o no? ¿No? Procesos de investigación, ¿no? Igualito acá. ¿Tienes tu DNI? ¿Cómo se llama esa molécula?
se llama el complejo mayor de histocompatibilidad, CMH o MHC. ¿Ya? Para que pueda haber trasplante de órganos o injerto de tejidos, ¿qué es lo que se pide? Primero, grupo sanguíneo. Después, ¿qué cosa se pide? Compatibilidad. Compatibilidad. ¿Y quiénes dan la compatibilidad? Estas moléculas. Dentro de un rato también van a ver para qué sirve el CMH. ¿Ya? Entonces, el NK le pide, tu CMH, aquí está mi CMH, ya, célula normal, está muy bien, y pasa. Tu CMH, no tiene su CMH. Entonces esta célula es atacada inmediatamente. ¿Por qué no está expresando el CMH1? Algo malo está pasando en esa célula. Y el organismo no corre el riesgo, no dice, no, yo no sé qué estará pasando con esa célula, hay que cuidarla, no, es más caro cuidar a la célula, piensa, hay que matarla, y la mata la célula. Y probablemente esto ocurre en estas células porque están infectadas con virus. Entonces no pueden expresar muy bien su CMH1. Los basófilos. Los basófilos son células muy conocidas en este fenómeno de alergias, de hipersensibilidad, de shock anafiláctico. Escucharon algunos comentarios de que una persona va, le ponen una inyección y murió. ¿Qué pasó? ¿No? Es que esa persona no era sensible a la penicilina, algunos utilizan ese término, ¿no? O algunos, ¿no?, les invitan un caramelito, un chocolate, ¿no? O les digo, vamos a comer mariscos, no comen mariscos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen alergia a algo. Y es el caso de que algunos hacemos alergia hasta a nuestros compañeros. Oye, aparece ese chinchoso y te vas al baño, ¿no?, porque te ha generado un desperfecto gastrointestinal. Y esto ocurre, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿No? Aunque ahora ya los chicos no son como antes, ¿no? No sé cómo algunos chicos me comentan así, ¿no? Antes alguien se acercaba, un varón se acercaba a una mujer, ¿no? Señorita, ¿no? He venido a enterarle de mis sentimientos, ¿no? Pues vamos, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy día. Eso es un basófilo. ¿Por qué se caracteriza el basófilo? Porque tiene unos gránulos azules, grandes, muy grandes, en su interior. Eso ya no existe, ¿sí? Y le agarra justo cuando está llevando todo enamorado, se da cuenta que tiene alergia. Bueno, pero luego se restablece y le entrega las flores, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué pasa en estas reacciones? Ingresa el alergeno, se llama alergeno, esa sustancia que genera alergia, se llama alergeno. Entonces entra el alergeno, toma contacto aquí con los linfocitos B, después de un procesamiento y presentación de antígeno, que ya lo van a ver posteriormente, pero lo que ocurre es que ingresa el alergeno y ¿qué pasa? Las células plasmáticas producen anticuerpos, es la famosa inmunoglobulina E, y la inmunoglobulina E reviste, ¿no?, a los basófilos, ¿ya? Si el basófilo está en sangre, pues se llama basófilo, pero cuando está en tejido se llama mastocito, ¿ya? Se llama mastocito. Entonces, la célula plasmática, los linfocitos B, ¿no?, ¿qué cosa producen? Anticuerpos. ¿Y dónde van esos anticuerpos? Van a unirse a los receptores que expresan los mastocitos o los basófilos. Eso es lo que primero ocurre en la primera vez. ¿Y qué pasa en la segunda vez? El basófilo, el mastocito, ya tiene su receptor, la inmunoglobulina E, y cuando viene el alergeno nuevamente se une pues a la inmunoglobulina. Entonces ya se tiene ahí un complejo molecular: inmunoglobulina, alergeno, receptor y célula, y se genera todo una alteración. ¿Qué ocurre en esto? ¿No? Se activa el ciclo del ácido araquidónico, se produce histamina, serotonina, prostaglandinas, y la histamina es uno de los principales, ¿no? Por eso es de que dicen, ¿no?, ¿tú eres sensible a la penicilina?
para asegurarnos, ponle, pero con un antihistamínico, así dice, ¿no? Un antihistamínico. ¿Por qué? Porque aquí este mastocito va a liberar el contenido de esos gránulos azules que hace un rato les mostré. ¿Y qué cosa tienen esos gránulos azules grandes? Tienen histamina, serotonina, prostaglandinas, etc., ¿no? Los eosinófilos. Los eosinófilos, ahí están, los eosinófilos se caracterizan porque tienen unos gránulos no azules, sino se tiñen de color rojito, ante la coloración, ¿no?, diferencial de Wright, ¿no? Y estos eosinófilos, ¿no?, vean que tiene dos lóbulos, ¿no?, y el resto son gránulos. Los gránulos son más abundantes, pero más pequeñitos. Y estos se presentan generalmente cuando la persona está vinculada con parásitos, con helmintos. Entonces se incrementa el número de eosinófilos. En un recuento diferencial de leucocitos, los eosinófilos se incrementan. Y por lo tanto, estos son antihelmínticos y también microbicidas, esos gránulos. Células dendríticas. ¿Qué hacen las células dendríticas? Estas células dendríticas, en algún lugar, toman contacto con el antígeno o con la sustancia extraña que genera peligro. Lo incorpora y después se va en búsqueda de los linfocitos T fundamentalmente, y posteriormente también serán los linfocitos B porque es una reacción en cadena. ¿Y dónde los busca? En unas estructuras que se llaman ganglios, como ya les comenté hace un rato también. Entonces viene la célula dendrítica llevando la información aquí. Aquí está la información. Y ya después de un momentito les voy a contar cómo lo presenta esa información. Llega acá y empieza a buscar. Es como si yo llegara acá y le diría, ¿no?, oye, ¿de quién es el auto rojo de afuera con placa tanto? ¿No? Pues alguien sabe, yo, ¿no?, igualito, ¿no? Viene la célula dendrítica, ¿no?, oye, aquí tengo el hipopolisacárido de la salmonella typhi, ¿no? ¿De quién se encarga? Yo, sale uno, allá. Y en la búsqueda de eso, a eso se llama selección clonal, tiene que buscar a esa célula, muchas veces demora tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué hace la célula dendrítica? Presenta la sustancia extraña para activar poblaciones linfocitarias. Eso es lo que hace de manera profesional, la hace las células dendríticas. Los neutrófilos. Los neutrófilos son los más abundantes. Cuando empieza un proceso infeccioso, lo primero que se aumenta son los neutrófilos. Los basófilos disminuyen, los linfocitos bajan, ¿no? Eso se llama linfopenia, monopenia, ¿no? Y existe más bien una neutrofilia, aumentan los neutrófilos. ¿Y los neutrófilos por qué se caracterizan? ¿No? Porque no tienen gránulos azules ni rojos grandes, ¿no? Tienen gránulos pero pequeñitos y más tienden a ser rosados y no tienen importancia para su clasificación. Más bien tienen la importancia la lobulación de su núcleo. Algunas tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 y algunas tienen 2, algunas recién empiezan a, ¿no? Los más jóvenes tienen menos lóbulos, los más viejitos tienen más lóbulos. ¿Qué hacen ellos? Hacen fagocitosis. Fagocitosis. Tienen una gran capacidad de desplazamiento. Se desplazan con una facilidad. Y a eso se llaman quimoquinas o quimosinas. Es las sustancias que van a promover el desplazamiento. Si hay alguien que quiera anotar, anote la IL-8 y luego busque información todo sobre IL-8. La IL-8, la interleucina 8, es una sustancia quimiotécnica muy importante de neutrófilos. Los monocitos. Los monocitos son las células más grandes, muy grandes. Es una de las razones para reconocerles. Claro que hay monocitos también más pequeños. Estos son eritrocitos y este es un monocito. No tienen el tamaño. Un neutrófilo puede fagocitar, pero también los monocitos son muy buenos fagocitando. Se dice de que un monocito, ¿no?, puede llegar a fagocitar hasta 100 o 150 bacterias y no mueren. En cambio, un neutrófilo fagocita 20 bacterias y ya muere. Entonces los macrófagos hacen fagocitosis casi de manera profesional.
Las células dendríticas hacen de manera profesional la presentación de antígeno, ¿no? Bueno, ese es el video que les pasé antes. Y tiene una característica también, ¿no? De que estos macrófagos o estos fagocitos, no sé si han visto a esos batracios que desenrollan su lengua para capturar a un insecto, luego lo traen ahí, porque ahorran tiempo, ¿no? Hasta que vayan, el insecto se dio cuenta. Pues si a toda velocidad hacen esto, ¿no? Es lo mismo que hacen los fagocitos. Estos se llaman lamedopodios. Hacen una extensión de su membrana citoplasmática y miren lo profesional que son. En el extremo de esa prolongación citoplasmática, allí expresa receptores. Entonces, si va a fagocitar una Escherichia coli, entonces tendrá en ese extremo, expresará en mayor concentración los receptores para poder captar a una E. coli. ¿Se dan cuenta? Y si es otra bacteria, será pues otra. Y miren, para poder desplazarse, cuánto gasto de energía tiene el citoesqueleto, cómo va cambiando permanentemente, y poder hacer estas extensiones citoplasmáticas. Las células trabajan bastante bien, ¿no? Pasamos a los órganos linfoides. Listo. Dentro de los órganos linfoides existen varios tipos de clasificación, pero es necesario hablarles del timo, los ganglios linfáticos, el vaso, las placas de Peyer, bueno, pues y la médula ósea, los más importantes, ¿no? ¿Qué hace la médula ósea? Provee de células inmunes. Entonces de ahí sale un progenitor linfoide común, un progenitor mieloide común y salen el resto de poblaciones, ¿no? ¿Qué hace el timo? El timo capacita a los linfocitos T. Entonces, los linfocitos no diferenciados de la médula ósea salen, ¿y a dónde van? Van hasta el timo. Y el timo se encuentra aquí, encima del corazón, dentro de la cavidad torácica. Por razones de trabajo, yo siempre iba a la morgue, ¿no? Y tuve la oportunidad de ver a un neonato. Y cuando se le abrió, vi como si fueran pulmones acá adelante. Me sorprendí. El timo es sumamente grande, ¿no? Pero cuando va avanzando el tiempo, ¿no? Ustedes tienen un timo más grande todavía, yo ya tengo más pequeñito, ¿no? ¿Por qué? Porque ya mi timo capacitó a todos los linfocitos, pues ya no hay razón para eso. Pero existen vestigios, porque probablemente pueda aparecer una enfermedad emergente o reemergente, entonces debe de activarse, ¿no? Es otra característica así del apéndice, ¿no? ¿Qué es el apéndice? Bueno, entonces aquí se capacitan los linfocitos T. ¿Y los linfocitos B dónde se capacitan? Se capacitan en la médula ósea. ¿Bien? Los ganglios linfáticos. ¿Qué hacen los ganglios linfáticos? ¿Dónde se encuentran los ganglios linfáticos? Acá, los cervicales, los inguinales, etc. Eso también podríamos hacerlo, fácil. Aunque hay un grupo de personas que no quieren matar animalitos. Podríamos matar un ratoncito nada más de repente, ¿no? Entonces en el ratoncito podemos reconocer el timo, podemos reconocer el vaso, podemos reconocer los ganglios y también podemos reconocer aquí en el intestino las placas de Peyer, ¿no? O los MALT, el tejido linfático asociado a mucosas, ¿no? Bueno, entonces los ganglios linfáticos están ubicados estratégicamente. No sé si se dan cuenta que el sistema linfático no es un circuito cerrado como es la sangre, ¿no? Tiene unas arterias y luego tiene unas venas, ¿no? Tiene un sistema que reparte la sangre del organismo y luego tiene otro sistema que recoge la sangre y lleva al corazón, ¿no? No es así. Lo que hace el sistema linfático es más bien recoger el líquido extravasado de la sangre a los tejidos y lo lleva al corazón. Y esto tiene una razón, no sé si ustedes han escuchado, ¿no? Dios perdona el pecado, pero no el escándalo, ¿no? Oye, cállate, ya no hagas mucha bulla, ya cállate, ya, no sé, ¿no? Su documento, ¿está mareado? Pero, no, yo que voy a estar mareado, pues se ha tirado una media caja de cerveza, ya se un lío tremendo, ¿no? Flagrancia, adentro, ¿no? Entonces, la vez pasada me ocurrió algo así, ¿eh?
¿Ustedes ya tenían uso de razón cuando hubo el problema del Antrax? ¿Ya? ¿Qué pasaba, jóvenes? Las Torres Gemelas se cayeron y empezó a cundir el pánico, y en el Perú empezaron a enviar sobrecitos blancos a las casas de los amigos, ¿no? de los enemigos. Entonces llegaba el sobrecito, ¿no? Y la policía pues se alertaba porque podía estar llegando la guerra bacteriológica, las armas de destrucción masiva, ¿no? Entonces un policía había llevado a criminalística un sobre blanco recogido de una casa y me dice: yo no puedo coger eso, por favor, lo he traído amarrado al parabrisas del patrullero. O sea que, por eso que les digo, ¿no? ¿Qué hace el sistema inmunológico? Imagínense que eso haría el sistema inmunológico. Encuentran unas bacterias y las bacterias se reproducen rapidísimo. Y si distribuiría por todito el organismo, como hacen las arterias, estaría diseminando la enfermedad, septicemia. Y por lo tanto, ¿qué hace el sistema linfático? Coge, por ejemplo, por ahí una bacteria y lo lleva de manera concéntrica, convergente, no es divergente, ¿no? Por eso que no hace escándalo, no lo disemina la enfermedad, no lo disemina las bacterias al patógeno. ¿Y dónde? Aquí existe, estratégicamente están ubicados unos órganos linfoides que se llaman ganglios linfáticos. ¿Y allí qué cosa se hace? Ahí van, ¿quiénes? Las células dendríticas, ¿no? Entran al ganglio y empiezan a buscar a la célula que nos va a defender. Así funciona el asunto. ¿Ya? Por eso que tiene esta disposición anatómica los conductos linfáticos. Bueno, si en los ganglios linfáticos filtran linfa, es decir, detectan, procesan, producen anticuerpos en ese lugar, ¿quién hace a nivel de la sangre? El vaso. ¿Y qué pasa en los lugares donde no está el ganglio? ¿Qué pasa? Porque todo el territorio nacional debería de estar protegido. ¿Cómo se protegen los lugares donde no hay comisaría? Entonces van a ese lugar, ¿no? Asesinan a alguien y ahí va el Ministerio Público, la policía. Igualito funciona el sistema inmunológico. Entonces de repente por aquí, por el intestino, en un determinado lugar llega una bacteria. Ahí no tenemos ganglio. Y sería gasto insulso vano tener en todos los intestinos, en cada lugar, ganglio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aparece una bacteria por acá y entonces empiezan a ir los soldados más capacitados, más entrenados, los linfocitos más capacitados, maduros.